El primero es el del suicidio en la UNAM, pero no solo queremos circunscribirlo a la Universidad Nacional Autónoma de México ni a los centros educativos, sino verlo de una manera más globalizada y que nos sirva como una alerta en niños y jóvenes en el mundo. No solo en nuestro país, es un fenómeno mundial que está creciendo desafortunadamente. Recientemente sabemos que se suicidó un estudiante de segundo año en la Facultad de Medicina. No sabemos si él estaba estudiando medicina o estaba ahí en ese edificio. Ya ven que ahí pues hay mucho intercambio estudiantil. Se lanzó al vacío desafortunadamente desde uno de los edificios del plantel. Y bueno, pues sí prendió alertas. Ya ven que desafortunadamente hay muertes que no cuentan, hay unas que sí cuentan, todas deberían de ser igual, todas son igual de lamentables, pero como que se le prestó mucha atención a la de la UNAM y algunos centros educativos, tanto públicos como privados. Pero bueno, sí, quisimos traer este tema porque finalmente el suicidio es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Recientemente la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lanzaron una alerta sobre esta grave problemática de salud pública que todo indica se vio agravado por la pandemia del COVID-19. Según la OMS, a nivel mundial, el suicidio es la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años en el mundo, después de los accidentes de tránsito, de la violencia y también de la tuberculosis. Para aquellas personas que piensan que ya no existe esta infección, sí que existe y sigue matando más o menos 1,5 millones de personas por año. Bueno, pero en el caso del suicidio, se calcula que en unos años más, en 2029, va a ser la segunda causa de mortalidad juvenil en caso de que no se haga algo. Por eso nos permitimos traer algo de llamado de atención sobre este problema de salud pública. En el mundo, el suicidio es un problema de salud mental que afecta más a los jóvenes y a los adolescentes. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Para la UNICEF, las tasas de autolesiones, suicidio y ansiedad entre niños y jóvenes en el mundo son alarmantemente altas. A escala global, más del 20% de los adolescentes sufren trastornos mentales y, como les decía, el suicidio es una de las principales causas de muerte. Si hace rato les mencionaba que era la cuarta causa de muerte entre el grupo de 15 a 29 años de edad, si nada más nos restringimos al grupo de 15 a 19 años de edad, es la segunda causa de muerte en este grupo etario, mientras que cerca del 15% de los adolescentes de países pues más o menos de ingresos medios y bajos se han planteado quitarse la vida, lo que se conoce como la ideación suicida. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que en el medio se conoce como la ENSANUT de 2020, pues durante ese año, es decir, el año hace 2 años, poco más de 1.3 millones de mexicanos de 10 a 19 años, estamos hablando del 6% de ese grupo de edad, intentaron quitarse la vida. En la ENSANUT previa, estamos hablando de la de 2018-2019, ese porcentaje de 6% había sido mucho menor, estábamos hablando del 3.9%. También se dice que es más frecuente en mujeres que en hombres. Datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que en 2020 en el país hubo 1,160 muertes por suicidio entre el grupo de edad de 10 a 19 años. Como ven, nada trivial. Y si se amplía este intervalo al grupo de 10 a 29 años, el número de muertes por suicidio fueron 3,453. Es decir, muy, muy alta la tasa de muertes. Y entre toda la población, es decir, entre todos los grupos de edad, si los tomáramos en cuenta, vemos una tendencia creciente, por lo menos desde 2017. Ahí en 2017, en ese año hubo en el país 6,559 muertes por suicidio. En 2018 hubo 6,808, en 2019 hubo 7,223 y en 2020, que es el último dato que se tiene, 7,896. Es decir, en 2020 hubo 700 suicidios más, ahora sí que pues consumados respecto a 2019 y poco más de 1,000 que en 2018. Un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en niños y adolescentes también nos hablan de cifras preocupantes. La tasa de suicidios en el grupo de niños y adolescentes aumentó 12% en este periodo. Pasó de 4.6 por 100,000 habitantes en 2019
a 5.1 en 2020 en igual denominador. Y esto nos habla de que pues, desde que se tiene registro es un máximo histórico que tenemos aquí en el país. Y también si desagregamos nuevamente en este grupo de edad subgrupos, la muerte por voluntad propia entre niñas y niños de 10 a 14 años aumentó un 37%. Es decir, como ven, cifras, pues podríamos decir sin exagerar, escalofriantes. Recientemente también la Gaceta Universitaria, la Gaceta de la UNAM, publica una nota de Fernando Guzmán, en donde pues también se dan cifras alarmantes. Ya habíamos hablado que en 2020 se dieron 7.896 casos de personas que cometieron suicidio, pero de estas 7.896, 2.293 tenían entre 20 y 29 años, es decir, estamos hablando de casi una tercera parte, y 1.260 estaban en el grupo etario de 10 a 19 años de edad. Es decir, aquí estamos hablando del 16%. Si sumamos los de 10 hasta 29 años de edad, que es una población muy joven, estamos hablando del 45% de los suicidios en el país, prácticamente pues, un poquito menos de la mitad. En esta nota publicada por la Gaceta UNAM se da cuenta del aumento de los suicidios en el país y que pues, hacen la alerta de que es más frecuente en 14 a 29 años. Ahí entrevistan a una psiquiatra de la universidad, de la Facultad de Medicina, que nos habla que el riesgo suicida es la principal urgencia psiquiátrica en el mundo y en México no solo logra consumarse el suicidio, sino que ha aumentado año con año. Aquí estoy hablando de la doctora Laura Barrientos Nicolás, es una médica, psiquiatra y académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, quien también hace algunas reflexiones muy interesantes que les invito a que pues, las tomemos en cuenta. Por ejemplo, nos señala que aunque hay más intentos de suicidios en mujeres, son de menos letalidad. Es decir, los hombres intentan menos, pero valga la expresión, son más efectivos a la hora de intentar el suicidio. En cambio, en los hombres, pues de los intentos, fíjense, el 81% logra su cometido. Nos dice también esta doctora que en hombres el método más utilizado para morir por propia mano es el ahorcamiento, seguido del uso de un arma y el lanzamiento al vacío, como fue el caso desafortunado de la UNAM. Las mujeres utilizan más altas dosis de fármacos psiquiátricos o de otro tipo de medicamentos. Nos habla también esta doctora que tienen más riesgos de suicidio los hombres mayores de 45 años, sobre todo los ancianos que no tienen redes de apoyo, que son solteros o viudos, así como las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica distinta a la heterosexualidad. Ahora que pues vino el Día del Orgullo Gay, por cierto que lo saludamos, vimos las fotografías que se publicaron de allá de la Ciudad de México, fue parecer que muy, muy concurrida. Pero bueno, volviendo al tema de los suicidios, también nos habla esta psiquiatra que se observa un mayor riesgo en las mujeres casadas con hijos que las que no tienen estas características, pero la población joven, nos dice ella, es la población más vulnerable. En México y en el mundo se va a mantener constante el riesgo de suicidio si no se realizan más estrategias de prevención. Probablemente, si no hacemos algo, sí que la prevalencia va a continuar al alza. ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos que se tienen, que podrían alertarnos ahora sí que en síntomas de depresión, o perdón, de ideación suicida con algunas amigas, amigos, familiares, conocidos, etcétera? Podríamos citar, y esto también citando a la doctora Laura Barrientos, a la depresión. Fíjense ustedes, la cifra que menciona ella, que en el año 2000 se vaticinó que para 2020, es decir, 20 años después, año de inicio de la pandemia de COVID-19, la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad. Y dice la doctora Barrientos que no solo se cumplió esa alarmante predicción, sino que ya se superó. Otro riesgo es la ansiedad, que está muy ligada a la depresión y al riesgo suicida, y que pues, sabemos que es un trastorno mental frecuente. Hay personas que la padecen, pero que por la desinformación y el estigma sobre los trastornos mentales tardan hasta 14 años en llegar a un servicio de psiquiatría. Luego la defensa que tenemos nosotros, pues no estoy loco para ir a un loquero, ¿no? De lo primero que decimos, o luego pues nos sentimos estigmatizados de que nos tachen, de que nos vaya, ahora sí que un tornillo, cosas de estas que ustedes sabrán mejor que yo de lo que dice la población. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es el consumo de sustancias psicoactivas,
Y otro, que en 50% de la población con intentos de suicidio se presentaron causas como trastornos psicóticos, ataques de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica terminal, como por ejemplo cáncer o insuficiencia renal, sobre todo en pacientes que pues, llevan a cabo diálisis, y también influye la pérdida de estatus económico del empleo, que pues, se tuvo desafortunadamente muy frecuentemente durante la pandemia del COVID-19. También en personas con intentos de suicidio previos se eleva mucho el riesgo y por lo mismo hay que estar muy al pendiente de sus amenazas y de sus ideas. Por ejemplo, si se presentan ideas sobrevaloradas de culpa y desesperanza. O también si hay datos de planeación suicida estructurada. Por ejemplo, cuando se escriben cartas de despedida, hay que tener mucho cuidado también ahí. Otros factores que pudiéramos citar son los trastornos del control de impulsos o de la personalidad. Aquí nos menciona la colega que deben atenderse a las habilidades de afrontamiento, el control emocional y del impulso, y también de la reestructuración cognitiva que ayuda a vivir una vida más satisfactoria y sin desajustes emocionales o psicológicos. Y aquí añadiríamos nosotros que también es muy importante que desde la infancia, desde las infancias tempranas, pues ahora sí que aprendamos o enseñemos desde el punto de vista que ustedes quieran ver, pues lo que es la tolerancia a la frustración. A veces cuando un niño hace berrinche, pues uno para que no llore o no grite o no haga, pues ahora sí que eso, sus desplantes, enseguida uno le satisface lo que la persona quiere, lo que el niño o la niña quiere, y ahí se va haciendo un condicionamiento para que las personas de muy temprana edad o ya adolescentes pues no tengan límites en algunos casos y enseguida pues desean satisfechos sus deseos. Cuando esto no se logra, pues obviamente vienen trastornos que nos pueden llegar en casos extremos y obviamente cuando hay asociación de otro tipo de padecimientos emocionales, pues este tipo de situaciones de las que estamos hablando. También hay que decir que en algunos intentos suicidas, si el paciente queda herido, o si la persona queda herida más bien, o en un estado de intoxicación por medicamentos o sustancias ilícitas, debe ser primeramente atendida en un hospital para estabilizar sus signos vitales, tenerlo más o menos controlado, y ya después pues darle la terapia que necesite. Es necesario también organizar las instancias de salud y gubernamentales involucradas de manera que se cuente con las herramientas y el personal capacitado para atender las urgencias psiquiátricas. Además, y eso sería, digamos, a nivel de nosotros y nosotras como población general, tendríamos que tener un mayor nivel de sensibilidad y de conciencia para que podamos identificar pues, signos, esos focos rojos que nos pueden alertar de que algo anda mal. Y también pues, sería muy bueno que hubiera campañas de educación y de sensibilización para que, pues así como cuando nos duele un diente y vamos a un dentista, cuando nos duele, pues no sé, a lo mejor el sistema musculoesquelético, un hueso, una pierna, y vamos con el ortopedista, etcétera, pues también cuando sintamos que las cosas no nos funcionan bien, que no estamos pues muy tranquilos, no estamos en un estado de bienestar pleno y que algo por ahí nos anda metiendo ruido, pues podamos ir o bien a terapia con psicólogas o psicólogos bien preparados, aquí subrayo el bien preparados, o bien si lo necesita una persona, pues ir a un psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues que entre los que se dedican a la psicología, pues estos ven trastornos de conducta, alteraciones o anormalidades, vamos a llamarlo de esta forma, y básicamente los psiquiatras los que de alguna forma nos ayudan es a controlar daños orgánicos, por ejemplo, hay impulsos que nos pueden detonar ciertos, pues ahora sí que impulsos eléctricos, valga la expresión, y que de alguna forma pues nos estén alterando nuestras conductas, nuestras emociones, y que podamos autodañarnos o podamos dañar a personas queridas que estén a nuestro alrededor.